Bienvenidos, muy buenas tardes. Ahí mira cómo saludan todos los alumnos. Buenas tardes, chicos. A una nueva clase de anatomofisiología, una de las clases más bonita que vamos a seguir charlando al respecto. Y vamos a empezar a hablar sobre el sistema endocrino. Vamos a compartir la pantalla por acá. ¿Por qué no me estaría saliendo para compartir? Gonzalo. Alt Tab. Es que ya está en Alt-Tab. Lo que pasa es que pongo en compartir y no me figura nada abierto de lo que tengo abajo, ¿viste? Abierto. Ok, en ese caso compartí la pantalla y vas a mostrar lo que vos veas Ok, en el escritorio. dame un segundito que voy cerrando cosas. Guardar. Ahí, ¿ven? Perfecto. Bárbaro, bárbaro. Lo iba a hacer en forma de PDF, perdón, en forma de PowerPoint, pero como por ahí se complica un poquito el tema para abrir algunos, entonces directamente lo pasamos a PDF. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema endocrino, de qué trata el sistema endocrino y cuáles son sus funciones, sus partes y demás. Básicamente, aguarden un segundito. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos, si no se escucha todo acá y presta confusión. Gracias. Son hormonas que son mensajeras químicas que viajan por la sangre y se unen a algunos receptores específicos en la superficie o en el interior de las células de sus órganos blancos. El órgano blanco recibe el mensaje y lo traduce en respuesta. Me pareció muy divertido esto, como digo, bueno, son mensajeros que llevan cierto tipo de mensaje. Las células del sistema endocrino forman glándulas y tenemos distintas glándulas. Glándulas de secreción, que tenemos las endócrinas y las exócrinas. Las endócrinas segregan sus productos directamente en la sangre, por ejemplo la tiroide, y las exócrinas, las secreciones se liberan por los conductos hacia el superior internos o externas del cuerpo, por ejemplo, la piel o el hígado. Y después tenemos glándulas mixtas, como por ejemplo el páncreas. Me pusieron en signo de pregunta. No sé. Clasificación química. Esto lo van a ver mucho más profundizado con la profesora de nutrición, lo que es liposoluble, hidrosoluble. Hay gente que ya conoce el término y sabe cuáles son solubles en el organismo, cuáles no, pero eso ya lo van a ver en profundidad con la profe de nutrición. Bueno, las liposolubles son las que atraviesan la membrana celular y se unen a un receptor en el interior de la célula, y las hidrosolubles se unen a un receptor específico en la superficie de la célula blanca. Ejercen, oh, perdón. Eh, acá está. Ejercen su acción a través de dos tipos de mensajes que están ligadas a las proteínas que transportan. Las glándulas endocrinas del cuerpo humano, acá tenemos las que nos figuran, las que tenemos nosotros, que son la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides, paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. Muchos de estos nombres les van a resultar muy conocidos y les van a hacer familiar, por ejemplo, la hipófisis, la mayoría ¿y dónde está la hipófisis? ¿Qué es eso? Bueno, son tipos de glándulas que tenemos en el cuerpo. Y acá vamos a agrandar un poquito. Acá está. ¿Eh? Bueno, la hipófisis tiene numerosas hormonas. Bueno, acá hay un pequeñito dibujo agrandado de cómo se vería, ¿no? Las partes que tiene, lo mismo que la tiroide, la paratiroide y el páncreas.
que cada una tiene su ubicación. ¿Dónde están? ¿Dónde la pueden localizar? Y la función que cumplen cada una. Les digo, estos dos sistemas que vamos a ver ahora los vamos a ver en forma muy superficial, no vamos a ahondar mucho en ellos porque lo vamos a ver como generalidad. Total, después ustedes lo van a dar una masterclass de esto, así que tienen mucho para buscar. Después tenemos las cápsulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, cómo están formados, qué función cumplen cada uno de ellos en nuestro organismo. Bueno, vamos a ver la hipófisis y el hipotálamo. Este sistema, el sistema endocrino, trabaja en forma conjunta con el sistema nervioso, que lo vamos a ver hoy también, por la cantidad de información que se transmite. Un segundito. Bueno, y hay un proceso de retroalimentación que se genera en estímulos externos, con la luz, el sonido, el olor, los sabores, el tacto, el calor. Y entonces son los encargados de llevar esa información para... Me cortó el... Perdón, chicos. Me cortó el PDF acá. No, sistema nervioso no. Sí, creo que... eh, Bueno, y acá vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso en conjunto con el sistema endocrino. ¿De qué trata el sistema nervioso? En sí es un sistema que es un conjunto de células que son las encargadas de recibir algún tipo de estímulo para interpretarlo y emitir una reacción. Por ejemplo, cuando escuchamos música y bailamos, o cuando nos golpea una pelota y nos duele, nos golpeamos el dedo chiquito del pie, o nos quemamos con un encendedor el dedo, tenemos un estímulo que se representa, el cuerpo eh, tiene un sensor, aguarden que están entrando personas, ahí está. Son como sensores que le dan un aviso al cerebro de que hay algo que está ejerciendo algún tipo de acción sobre nosotros. Entonces, tenemos el estímulo a movernos, a saltar, a caminar, a sentir algún tipo de reacción, y para ellos se trabaja con las neuronas. Las neuronas son las encargadas de hacer el sistema eléctrico, la sinapsis, el choquecito de electricidad en nuestro cerebro, que nos van a dar electricidad y movilidad y sensibilidad a todo el organismo. Son las células que forman el sistema nervioso y tienen las siguientes partes. Acá muestra solamente tres: las dendritas, el núcleo de la neurona, el axón, la terminación, pero es mucho más amplio, o sea, no solamente tiene tres partes. Después en otro PowerPoint PDF que está preparado, van a ver que es mucho más complejo las partes de la neurona. Bueno, vamos a ver básicamente de qué trata el sistema nervioso. Las partes que tiene. El sistema nervioso se divide en dos partes fundamentales. Una aclaración y un consejo: presten atención a estos temas porque el sistema nervioso central es muy complejo, no central, el sistema nervioso en general es muy complejo, y hay terminología, hay palabras que por ahí no las van a llegar a comprender del todo. Me paran, me preguntan y continuamos, ¿sí? O si por ahí voy muy rápido o quieren tomar apuntes, vayan sabiendo que son cosas muy importantes y que es un tema muy complejo el sistema nervioso. Se divide en dos partes principales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que su abreviatura es la S, N y C, sistema nervioso central, y la S, la N y la P, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula. Ahora vamos a ver un dibujo de un corte transversal del encéfalo, el cerebro, cerebelo, la médula, así ustedes pueden ver cómo es por dentro.
Y el sistema nervioso periférico está compuesto por un montón de nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Básicamente, este dibujito es la matriz de este sistema. O sea, con esto ustedes se van a ubicar más o menos dónde nace, qué función cumple y cómo está compuesto. Es una estructura biológica que solo se encuentra en los animales. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que a su vez el encéfalo está subdividido, ahora vamos a ver esa subdivisión, y la médula espinal. La médula espinal atraviesa la columna vertebral que pasa en nuestra espalda, que si alguien puede llegar a tocar, se puede tocar las cervicales y pueden ver en los huesos que estuvimos trabajando, que por el medio de las vértebras pasa la médula espinal. ¿Y qué función cumple la médula espinal? Bueno, se encargan de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, de lo que pasa a nuestro alrededor, así como transmitir impulsos nerviosos y a los músculos instintivamente. Bueno, acá pasamos a la primera parte, donde vamos a hablar acerca del encéfalo, que está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Cuando alguien dice el cerebelo, no se equivocó y lo dijo mal. Está hablando de un órgano del encéfalo de suma importancia. ¿Sí? El cerebro controla los actos voluntarios, el habla, reside en él la memoria y los sentimientos. Todo marcado en azul, nos encontramos con el cerebro. Esto que está en rosa acá, rosa, violeta, no sé si color es el cerebelo, el cual se encarga de controlar los movimientos y el equilibrio de los seres humanos. Y después tenemos el bulbo raquídeo, que controla los órganos del cuerpo, como por ejemplo el corazón. Hasta ahí vamos bien, nombres raros, nombres nuevos, pero que vamos a entender por qué nos movemos, por qué reaccionamos ante una caída, un golpe, y cómo recordamos esa caída, qué sensaciones tenemos, porque hay un sistema que se encarga de controlar todo eso, que no es ni el digestivo, ni el urinario, ni el reproductor, es el sistema nervioso. Vamos a pasar a hablar ahora de la médula espinal, que es una prolongación cilíndrica del encéfalo que lo comunica con el resto del cuerpo. Y está situada en la columna vertebral, como les había dicho. La médula espinal es un centro de transmisión de estímulo de los receptores sensoriales periféricos hacia el cerebro y del cerebro hacia los músculos. O sea, como que necesitamos esta conexión para que haya un traspaso de mensaje y de información y haya una lógica en lo que estamos viviendo, diciendo y viviendo. Bueno, y a su vez, el sistema, acuérdense que los órganos y las partes del sistema nervioso central, y ahora vamos a pasar a ver el sistema nervioso periférico. Acá hay un dibujito muy, muy, muy bien representado, que habla que está formado por todos los nervios que pertenecen al sistema nervioso central y se va ramificando para llegar a todas partes del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo ustedes van a encontrar nervios que mandan la señal y el estímulo, los mensajes, al sistema nervioso central. Entonces son los encargados de, si yo piso un clavo, ¿cómo sabe mi cerebro de que hay receptores del dolor? ¿Cómo sabe mi cerebro de que hubo un daño allá abajo? Porque hubo una información que llevó eso de un cuerpo externo que no pertenece al organismo, hubo un daño, entonces empiezan a trabajar otro sistema, empieza a trabajar las plaquetas como para hacer un tapón, empieza a trabajar los receptores del dolor, todo el sistema linfático empieza como a hacer su propia elaboración. Fíjese que con un ejemplo tan chiquitito nos damos cuenta de la importancia que tiene al respecto. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Bueno, existen dos tipos de movimientos, los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Lo voluntario, el cerebro envía un impulso eléctrico a un músculo y este se mueve en función a la orden.
por ejemplo, cuando estamos caminando. Y los movimientos involuntarios, el cerebro o el bulbo raquídeo envían impulsos eléctricos a los órganos y estos funcionan. Por ejemplo, el corazón o la expansión de los pulmones o los movimientos peristálticos que pueden llegar a tener los intestinos. Eh, Esos son movimientos, perdón, que nosotros no podemos controlar, que directamente los maneja el sistema eh, nervioso. Bueno, acá vamos a ver un pequeño mapa conceptual que a mí me sirvió mucho como para poder identificarlo en algún momento. El sistema nervioso es uno, que a su vez se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es la ramificación de los nervios, y acá en el sistema nervioso central tenemos los órganos que lo componen. El encéfalo, la médula. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Acuérdense bien esta imagen. ¿Se van a acordar el nombre? Sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El encéfalo, los órganos que lo componen. La médula es el otro órgano del sistema nervioso central. Y en el periférico están los nervios, la ramificación de los nervios. Ejemplos de movimientos involuntarios y voluntarios. Por ejemplo, si vemos una manzana muy linda y la agarramos para comerla, el ojo, que es el órgano receptor, ve la imagen de la manzana, la convierte en un impulso que se traslada al cerebro a través de los nervios sensitivos. El cerebro da la orden a los músculos para agarrarla. Esto se realiza a través de los nervios motores para que podamos realizar la acción de pegar el mordiscón. Hasta a mí me dan ganas de comer esa manzana. Y un ejemplo de un movimiento involuntario: los latidos del corazón, la expansión de los pulmones cuando estamos respirando, el funcionamiento del sistema digestivo. Nosotros no podemos controlar si nuestro diafragma se eleva más o menos, o si los movimientos de los intestinos. A la noche no los hago para no cansarme. El parpadeo de los ojos tampoco. Fíjense cuánto tiempo pueden aguantar sin parpadear los ojos, y cuánto tiempo pueden estar sin respirar, por ejemplo. Por más que querramos controlarlo, no podemos. Todos estos movimientos los realizamos sin pensarlos e involuntariamente. Somos una máquina muy perfecta en ese sentido. Bueno, esto ya lo hablamos en el sistema circulatorio. El corazón es el único órgano que no descansa nunca, por eso se llama el bobo. Y cuando descansa, que se toma su descanso, bueno, qué bueno que era, ¿no? Pasamos a otro nivel. ¿Cómo podemos hacer para cuidar el sistema nervioso? Bueno, considerando que las neuronas son células que no se reproducen, debemos cuidarlas de esta manera: evitar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, dormir por lo menos 8 horas. Me pego un par de sonrisitas ahí, no sé qué pasó. Dormir por lo menos 8 horas, tener una alimentación balanceada, evitar la violencia, el rencor, la envidia. Es decir, ¿cómo influye esto? Y realmente sí. Llega un momento que nuestro organismo todo le afecta. Evitar los ambientes que produzcan tensión, ya sea por problemas o por ruidos estruendosos, que alteran los nervios. No sé, un boliche, por ejemplo, donde pasa música muy, muy fuerte, eh, hay una alteración en nuestro sistema también. Tenemos que establecer relaciones de afecto en el hogar. Los problemas se deben solucionar con diálogo y la tolerancia para tener una buena salud mental. La agresión no nos lleva a nada, chicos. ¿Por qué es importante el sistema nervioso? El sistema nervioso es importante porque es el encargado de relacionarnos con el exterior por medio de los sentidos, como por ejemplo la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Eh, También se encarga de controlar todas las demás funciones de nuestro organismo, como hacer latir el corazón, el proceso de la digestión, la respiración. Se encarga de guardar nuestros recuerdos, de nuestras emociones. Desarrollamos, bueno, relaciona colocando la letra. Bueno, esto es una actividad que que nos plantea en línea. ¿Alguien se acuerda? Les voy a pedir, si alguien se acuerda,
Gonza, levantaste la manito, activá tu micrófono y diga nomás. Nos quedan 5 minutos. No, nada, no sé qué apreté, perdón. Ok. Voy a necesitar un voluntario que se anime a nombrar estos 3 órganos, que les dije que los presten atención. ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 2? ¿Cuál es el número 3? ¿Un voluntario? Menos los profesionales de la salud. A ver. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Buenas tardes. compañeros. Hola. ¿El numerito El, número num- 1? el cerebro, Muy bien. El azul está ahí, es el cerebro. El numerito 2. el cerebelo Muy bien. ¿Y el tercero? y el bulbo raquídeo. Pero tenés un super A. Bárbaro. Muy, muy bien. Ahora vamos a seguir con esto de comprobar cuánta atención prestamos. Y se viene algo que les dije, presten atención, a ver cómo les va. Vamos a separar, a subdividir el sistema nervioso. ¿Cuáles son los 2 grandes grupos que tiene el sistema nervioso? Bien los podemos dividir. Este primero, este segundo, o hacer toda la primera cadena y después la segunda que es más cortita. ¿Quién se anima con la primera, con la A? ¿Qué sistema venía? Yo, El sistema profe. nervioso central. Muy bien, bueno, ahí está, lo dijo Joaquín. Sandra, el que sigue, el G, por ejemplo. Este era el sistema nervioso central. ¿Este? Periférico. Muy bien. Siempre decirlo completo, por las dudas, ¿sí? Sistema nervioso Sistema periférico. nervioso periférico. Exactamente. ¿Y con qué trabaja el sistema, o sea, cuáles son los órganos principales del sistema nervioso periférico? Si están chateando, chicos, escríbanme, léanme algunos porque no puedo verlo. ¿Se acuerdan? El sistema nervioso periférico, por ahí los están escribiendo en el chat y no los puedo ver. Pero, ¿con qué órganos trabaja? Nervios. Muy bien, muy bien los nervios. Y acá, en el sistema nervioso central, ¿qué subdivisión tenemos? Cerebro y cerebro. Bueno, vamos a empezar a ordenarlo un poquito más. Acá, en el B, tenemos una imagen que les dije, esta imagen los va a guiar, ¿se acuerdan? Al comienzo. Cerebro. Sí, pero Encéfalo y médula espinal. exactamente, encéfalo médula espinal, y dentro del encéfalo tenemos los órganos que los habían mencionado más arriba. Cerebro, cerebelo. Me retiento a ir al chat, pero si voy se me sale todo, chicos, así que perdón si hay alguien que está escribiendo y no lo puedo leer. Bueno, a ver esta un poquito más fácil. Los nombres de la neurona. ¿Quién quiere un 10? ¿Alguien? Núcleo, axón y dendrita. Pero una maravilla, muy, muy bien, muy bien. Bueno, este es el primer PowerPoint que fuimos viendo y es como un repaso, ¿no? ¿Por qué los excluí a los chicos, a los enfermeros y a María? Porque tienen este conocimiento, saben de qué se tratan, o sea, el nombre les resulta familiar y si uno le dice una sinapsis, ellos saben de qué se trata. El resto vamos a aprender esa nueva terminología. Ahora, después cuando nos reconectemos, vamos a ver otro PDF que por ahí se van a aclarar un poquito más de situaciones. Hasta ahora venimos bien. María. Un aporte. Diga. Sí. Capaz que Gonzalo, capaz que lo saben, porque es muy antiguo, es de mi época, Facultad de Medicina. Para aprender los 12 pares craneales, para el sistema nervioso periférico tenemos, bueno, los nervios, que son 12 pares craneales que se ramifican, ¿no? Sí. Claro, y teníamos que saber el orden de los 12 pares. Entonces nos enseñaban una regla memotécnica, no sé si ustedes ahora en esta época la enseñan. No, yo no recuerdo haber usado una regla memotécnica para los pares craneales. ¿Cuál usaron? Era así. O madre.
Ajá. por ti, o sea, el quinto par es el trigémino, ¿entendés? Sí, 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 Por sí, sí. ti, Galicia, no esperes hijos. O sea, entonces te iba dando cómo iniciaba cada par. Exacto. Porque, Está perfecto. ¿entendés? Es una asociación. Claro, entonces porque era muy difícil acordarse el orden. ¿Cuál Ajá. era el primer, el segundo, el quinto, el décimo? Entonces, por ejemplo, el patético. Ahora cuando volvamos, lo escribís en el chat, así le queda a los chicos para que lo puedan tener. Dale, pues ya se corta la clase. El